Vamos a ver, esto es lo de siempre. Nosotros la música lleva al público, no lleva a otra cosa. Ya. Un pelín solamente para. Avísame con la mano cuando levántate, bueno, cuando sea. Ahora te entrevistamos pre-partido y Vale. post, ¿eh? Nos cuentes un poco todo, espera, espera un poquitín que tenemos que pedir bajar la música, lo de la música es una Sí, porque guerra, si no, no es una guerra no se con los escucha, ¿no? pabellones. Vamos para ellos, ¿qué tal todo? Bien. ¿Qué Ya tal, qué tal finalizando el la suelo pretemporada. nuevo de nuevo? Bien, ¿Mejor que bien. otro? Joder, es que al final con ¿Y más blando, más duro, bota claro, más? es blando, Ah, de lámina, de laminar, ¿eh? tiene parqué flotante. Como el que ponen en las casas, Sí, 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 que sí, te sí, meten sí, ahí sí. como un trocín de eso. Queda precioso, Para las ¿verdad? articulaciones, para entrenar y Ya, eso bien. lo notan mucho. Hemos estado Qué guapo. entrenando en Ventalla, nos han dejado allí Ya. y es Lo parqué también, notasteis, pero nada, encima de tirando hormigón. de 50 años. Eso es diferente. Vale, pues nada. Hombre, estás teniendo un montón de bajas. Sí, me ha dicho. Arlisana, Samuel y... Sí. Pero bueno, pues este año tiene mejor Todo el equipo. banco. Sí, 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 mejor equipo, más gente, luego tiene a José Carlos. Sí, José Carlos también. No juega Jairo, ¿no? No, Está tocado sí, algo. nada, le pegó un pinchazo la semana pasada y Por hasta eso que le hagan la prueba, le hacen la prueba el lunes. Los demás todos. no lesionarse hoy, para empezar el sábado Eso es. 2 Y hoy ni mañana. y hoy mañana, exactamente. Ni mañana. Palmas. ¿Estamos? ¿Estamos ya? Sí, ok. Vale, mira para allá, pues estamos, Sí, estamos en vale. directo, sí. Sí. Bueno, pues con Ricardo Margareto, entrenador del Unión Financiera en este último partido de pretemporada ya aquí en la Copa Principado. Bueno, ¿cómo veis y cómo habéis llegado a esta Copa? Bueno, empezamos el día 1, ya llevamos bastantes días de preparación, de partidos amistosos. Y bueno, ya dando el último coletazo para acabar la pretemporada y empezar la temporada que empezamos la próxima semana. ¿Qué valoración haces de la pretemporada en general? Bueno, para nosotros era una pretemporada de menos a más y yo creo que nos ha valido porque hemos jugado contra equipos de Asobal, equipos de plata, equipos también de primera con buen nivel y bueno, yo creo que vamos a terminar la pretemporada pues con la Copa Principado, que para nosotros es una copa que nos hace ilusión y que siempre pues, venimos a competirla y a ganarla y es previa al partido que tenemos el próximo sábado. ¿Los fichajes han incorporado como tú esperabas? Sí, la verdad es que bueno, al final el grupo es muy bueno a nivel humano y rápidamente hace que el que viene nuevo pues acogerlo fácilmente y por ahora el grupo va muy bien y eso se nota luego en el juego de los chavales. Gracias. Luego al final del partido volvemos a hablar. Vale, muchas gracias a vosotros. El vestuario de tus jugadores. Gracias, Ricardo. Juan, directo, prepartido, bueno. Las bajas lo que más te preocupa era este partido, ¿no? Sí, sobre todo no tener más lesionados. Ahora mismo estamos en un momento complicado con tanta lesión y tanta baja, pero bueno, el partido para nosotros más de rodaje que otra cosa, pero bueno, vamos a intentar hacer un buen partido y que sirva para todos. Además, una buena prueba de fuego de una categoría superior y para empezar la liga el próximo domingo en León con buen bagaje, ¿no? Sí, no estamos al 100%, evidentemente, nos está costando todavía coger ritmo y acoplar a todo lo nuevo, pero el equipo está bien, entrenamos fuerte, vamos a ver si hacemos hoy un partidito, sobre todo serio en el trabajo defensivo, e ir creciendo poco a poco para hacer un buen partido de León el sábado que viene, porque si no es imposible ganar en León. Sí, nos vemos al final, Juan. Venga, Gracias. gracias. Vale, dale. Estas han sido las entrevistas, prepartido y volvemos ahora en directo.
Les comentábamos que las alineaciones efectivamente que ven en pantalla ahora mismo del Unión Financiera Dos Oviedo, con toda la plantilla prácticamente, salvo Jairo, que por un golpe se ha tenido que coger el banquillo. Ahí está Adrián Carvalho, el guardameta, una de las figuras fundamentales del equipo de Juan, que hoy como característica presenta un numeroso número de bajas importantísimos. Atención, porque no está ni Víctor Tejerina, no está Ardisana con fiebre, no está Silvino Manuel, no está Samuel Pérez, no está Braulio de la Iglesia. Por lo tanto, ojo al Café Toscafa Vilesina, que se presenta hoy con 5 bajas muy importantes. No por contra el conjunto del Oviedo, como decíamos, que viene con todo su potencial después de una pretemporada extraordinaria, y afronta este partido con garantías los de Vallovín. Un Atlética Vilesina que llega después de quedar segundo en la liguilla del fin de semana pasado ante el Finetwork y el conjunto del IMQ. Por cierto, los dos equipos que disputarán la segunda semifinal a las 7:30. Aquí estaremos con todos ustedes. Y de momento esta primera semifinal de esta octava Copa Principado, que nos llevará mañana a las 10 de la mañana, tercer y cuarto puesto. Como decíamos, a una Atlética Vilesina que la ha llevado aquí con unos resultados el fin de semana pasado. Balonmano Vetusta perdió 28-36 frente al Grupo IMQ. Grupo IMQ, Cafés Toscafa Vilesina arrojó un resultado de victoria de la Vilesina por 30-26. Y en el último partido de liguilla, Cafés Toscafa perdió 27-29 frente al Balonmano Vetusta. Esos resultados han hecho que sea segundo de la liguilla y por tanto se enfrentaba al conjunto vetense, si estaba decidido en los cruces. Y por contra un IMQ que tuvo los siguientes resultados. La Unión Financiera, el IMQ que consiguió ser la primera plaza. Balonmano Vetusta, los resultados del IMQ fueron victoria frente al Vetusta, precisamente 28-36. Perdió Grupo IMQ 26-30 frente a Toscafa Vilesina. Y en la última jornada, el resultado que habíamos dicho de Toscafa Vilesina, 27, Balonmano Vetusta, 29 como resultado más sorprendente de esta previa liguilla que se disputó, decíamos, el pasado fin de semana aquí en Estrabellón. Para entonces ya esperaba este flamante recién ascendido, que dirige Ricardo Margareto, hoy con su uniforme no habitual jugando de verde, mañana la hora de azul, y con sus flamantes fichajes que ahí ven en el banquillo y luego comentaremos. Por contra tenemos, como decíamos, a la Atlética Vilesina que sale con su 5 inicial. Ya vemos a Aitor, ahí, a Carvalho, vemos también a Manel Menéndez del banco y a José Carlos. Es decir, no ha querido guardarse nada en la chistera el entrenador Juan Muñiz Cuervo, y sale con el 7 inicial de gala. El arbitraje va a ser dirigido por los colegiados Jonathan Hinojosa y Daniel Álvarez. En la mesa de cronometradores está Claudia Sordo y la jugadora de balonmano Gijón, Laura Rivas. Por cierto, que nos dice ya recuperada para el partido del próximo sábado, donde también empieza la liga las chicas frente al Rocasa. Ahora Laura. Y va a comenzar este interesante partido, y lo ven ustedes, con el balón rojo. Primero en poner el balón en juego es el conjunto de la Atlética Toscafa Vilesina, con Carlos García, con Aitor, con César Germán y con José Carlos Hernández, como decíamos, Manel en el central y el 7 de gala, mientras que la Unión Financiera lo hace con Nacho Huerta, Yailán, Rubén Rozada, Carú, nueva incorporación Sara Sola y el extremo. Ahí está la primera jugada de contragolpe de Sara Sola y primer gol de Sara Sola. El fichaje requerido por Ricardo Margareto del Soria y conocido por el entrenador, ya que jugó con él en las categorías inferiores. Ahí está Aitor. Primera jugada y primera tarjeta amarilla. Primera tarjeta amarilla del encuentro por agarrón. Y va a ser penalti. El primer penalti, como no, el especialista Aitor. Ahí está, primer minuto de juego, 54 segundos. Aitor en este penalti, adentro el gol de Aitor de penalti. El especialista Aitor, que el fin de semana pasado nos deleitó como mejor jugador del encuentro, y vamos a ver lo que es capaz de hacer ante un equipo, decimos hoy, ante un conjunto. Los dos comienzan el próximo fin de semana la temporada. El Unión Financiera lo hará en su casa frente a Alicasa, en su remozado estadio con un pabellón con un nuevo parque, con una plataforma flotante, y el conjunto de Áviles lo hará en León, frente a la de Mar. Por tanto, un buen partido de entrenamiento
Por cierto, ante una excesiva temperatura aquí en Avilés, en el pabellón de la Magdalena. Y el marcador, efectivamente, lanzamiento de Sarasola, buenísimo la defensa, balón y Sarasola, que hoy se muestra intratable. Segundo gol de Sarasola, 2-1. 2-1 para el Unión Financiera, defensa 6-0 inicial de ambos conjuntos. Y ahí está la primera línea de la Unión Financiera, Manel, Aitor. Ahí le tienen ustedes a Aitor, mucho movimiento en la primera línea, balón al palo, al segundo palo buscaba Aitor. Y Berter cubrió bien la portería, balón para el Unión, para el Atlético Avilesina, que lo hace con su uniforme habitual hoy, por cierto, de blanco completo. Y mañana lo hará con otros colores. Intensos primeros minutos, Las defensas 6-0 habitual de la Unión Financiera, que tanto éxito le dio el año pasado en esa jornada, en esa fase de ascenso, y que llega, decimos, con un muy buen juego. Rubén Rozada le ha dado un golpe pero en la cara, pero de manera fortuita. Ha dado un golpe a Manel Menéndez. Es que Rubén Rozada yo creo que ni queriendo te da golpes. O sea que intencionalidad cero. Eso sí se ha llevado un buen porrazo en la nariz. Parece que está sangrando, hombre. Tiene que abandonar. Parece que está sangrando, se detiene el juego. Y Manel Menéndez, el jugador del Luanco, que tiene que irse porque está sangrando un poquito por la nariz. Vale. Esperemos que no sea nada. Y va a poner el balón en juego Carlos García. Ven que hay cortes durante la transmisión y es debido a la música. No podemos mezclar música y narración porque se corta y no escucharía nada. Sería una calidad bajísima, por tanto, cuando vean que hay un corte así un poco largo, se debe a que la música, que la ponen de una manera excesiva, vamos a decir aquí en la Magdalena, pero bueno, es una tradición y tenemos que capear con ello, como buenamente podamos. Repito, si hay cortes no es debido a nuestros medios, sino es a la incisiva música del Polideportivo de la Magdalena. De momento estamos en juego, ahí está, primera línea, 2-1. El conjunto del Unión Financiera, Echevarría, capitán, en el central. De momento no ha salido Vladis, ahí está, Sarasola con Yailán, el tanque de La Habana, buen robo de balón del conjunto de la Vilesina, ahí va, buenísimo, el contragolpe, tremendo el contragolpe, Adrián Fernández consigue empatar el encuentro, ahí está de momento el conjunto, buen pase a Nacho Huerta, en una posición nada habitual para él, en la posición de pivote, Nacho Ignacio Huerta, primera jugada saliendo del extremo, buena variable, la que ha interpretado ahí seguro que la pizarra Ricardo Margareto, bueno el pase al pivote, y Berter que comienza su espectáculo, suerte, el rebote, Aitor, ha salido con ganas hoy Aitor, ha salido con ganas, y de momento entre el palo y Berter, uno de los mejores porteros de la categoría, sin duda, Sarasola, bueno la que está liando Sarasola, que o le hacen una mixta, o no sé lo que va a hacer, Tercer gol de Sarasola en 4 minutos, 4-2, 3 de Sarasola. Deberían hacerle una mixta en el próximo ataque porque está haciendo un descosido por el centro el jugador que viene del balonmano Soria y que coincidió en las categorías inferiores con el entrenador del balonmano. Golazo ahora mismo, lanzamiento de Juan Puig, nuevo lanzamiento y Adrián Carvalho, que también en la portería nos tiene acostumbrados a muy buenas intervenciones y cuando tiene el día. Repetimos que hoy el calor es el protagonista. De momento, aquí estamos con estos primeros 5 minutos. Primer parcial, 4-3. Primer parcial, ahí luego falta en ataque. Falta en ataque de Yailán, del cubano. 4-3, interesante partido. Estamos viendo balón al pie y tarjeta amarilla por interceptar con el pie Rubén Rozada ese balón. Estamos viendo una Atlético Avilesina mucho más centrada que el fin de semana pasado. Juan se fue bastante disgustado el anterior fin de semana, sobre todo en el partido contra el Vetusta, que perdieron. Y ahí ha salido Manuel con un esparadrapo en la nariz, como pueden observar, se sangraba un poquito, pero ahí está, en el puesto de central, Aitor para Carlos. Aitor nuevamente el puesto de central, lo intenta todo, es que le encanta lanzar desde todas las posiciones y penalti, 2 minutos. 2 minutos para Carús. Lo discute, que no le agarró, que se abrazó al cuerpo, pero la primera exclusión, no sigas porque te va a sacar otra cosa. Eso es. Y ahí está al penalti, como no, Aitor y Carús, el número 15, primera exclusión.
Gonzalo, Aitor, al lanzamiento, sigue Magar adentro. 2 de 2. 2 de 2 para Aitor. Hoy está enchufado, ¿eh? Le vemos hasta un poco enrabietado al Toscaza Vilesina. Hoy quiere dar el do de pecho y de momento poniendo las cosas difíciles a la Unión Financiera Basa Oviedo. Repetimos con fichajes interesantes. Ahí está Vinicius el banquillo, que por su estética le van a conocer enseguida. No se encuentren de noche con él porque esa mole totalmente de color negro con ese pelo es estéticamente muy llamativo. Está jugando, sí señor, la mixta, como decíamos, sobre Sara Sola, hecha por Carlos. Buena defensa de la Vilesina, no hay pase pasivo, ahora sí. Faltan 3 pases, se interpreta como un pase, ojo que pueden quedar 2. Ojo que pueden quedar 2, buena defensa de Adrián Fernández sobre Sara Sola, que les estaba haciendo de todo. Se aleja Sara Sola al lateral. Tiene que lanzar rápidamente Yelán, tiene que lanzar. Bueno, ha sacado Petróleo porque era la última opción que les quedaba. Era la última opción que les quedaba. Y Yailán Echevarría, que consigue su primer gol. Raro que haya tardado casi 7 minutos en marcar. Disputa del balón y va a ser para él. Va a ser para el Oviedo, que tenía el balón en sus manos ya. Rubén Rozada. 5-4 Unión Financiera, 1 arriba, sin portero. De momento la Unión Financiera, aunque Berter está en el banquillo. 1 menos. Vamos a ver cómo inicia el ataque el conjunto verde, que no azul hoy, en este primer ataque con ese 6-0, que de momento muestra también la Atlética Vilesina. Misma defensa en los dos conjuntos. Durante toda la liguilla también un 6-0. Ahí está jugando Sara Sola y ya le han cazado las intenciones. Ya le han cazado las intenciones y César Germán, que sale automáticamente después de haber dejado el puesto al lateral, el jugador de balonmano Soria. Buen fichaje de Margareto, le conocía de las categorías inferiores, este lateral lanzador, este bombardero, Yailán. Ahí va Carvalho haciendo de las suyas. Uy, ha tenido suerte y a pesar de eso casi le da hasta el árbitro el lanzamiento. Ahí está Adrián, Carvalho, Aitor, rapidísimo el contragolpe, Manel que lo intenta, casi patina y Berter. Te ha tocado con el pie. El rechace, a pesar de haber ido para la Unión Financiera, tocó con el pie. Y de momento, balón para la Atlética Vilesina. Bueno, pues encuentro igualado lo que estamos viendo, 8 minutos, 5-4, muy interesante, muy intenso. Con mucho calor aquí en el pabellón de la Magdalena. Un día veraniego en el exterior, al lado del mar. Ahí está Manel. Ahí está Germán, lo intenta, la defensa, no hay pasivo. Ahora sí, no, vemos al árbitro con el brazo medio levantado, no sabemos si es pasivo o no. Uy, balón al extremo, José Carlos. La rosquita de José Carlos. Y es que llamándose José Carlos como yo, no lo podía hacer mal. Claro que no. Ahí está, el 33 de la Atlética, 5-5. Bueno, pues a ver si tenemos un partido así hasta el final. Se está recomponiendo muy bien, a pesar, repetimos, de las bajas de la Atlética Vilesina, importantes. Samuel, Ardisana, pues están haciendo un buen papel. Ahí está, Sara Sola nuevamente, Yailán en el cruce, balón al pivote, Rubén, buen robo. Uy, muy discutible, sí, lo vio el árbitro. Carlos García Hernández agarró por la camiseta. Una pena por el contragolpe, era bueno, el contragolpe de la Cafestos Cáceres, muy bueno. Rubén Rozada poniendo balón, Echevarría en el centro, primera línea, Sara Sola al extremo, buscando a otro de los fichajes del conjunto. Ahí está Rubén Rozada y Carvalho, segunda o tercera parada de Carvalho, que interpretamos, y balón nuevamente para la Atlética, que hoy está eléctrica, Manel, uy, demasiado desviado el lanzamiento, contragolpe y se la sabe todas. Se intentaba Ortega, ahí está buscándolo todo, balón al pivote, buenísima. Primer gol de Carlos García, pero medio gol se lo debe a Aitor, menudo pase. Y ojo que la Vilesina se pone por delante del marcador por primera vez en el partido. Minuto 10, 5-6, 4-3, minuto 5, 5-6, minuto 10. Recordamos, a las 7:30 estaremos con todos ustedes para la segunda semifinal, duelo Derby Gijonés IMQ y el conjunto del Final World. De momento aquí estamos, Sara Sola, Carvalho, cuarta palabra, cuarta de Adrián. Vamos a ir anotándolas porque, bueno, la Unión Financiera no se encuentra cómodo, No se encuentra cómodo de momento en el partido. Repetimos, hay un peldaño de categoría entre los dos, División de Plata, la reciente estrenada División de Plata del conjunto de la Unión Financiera y la Primera Nacional, Grupo B.
Ahora el conjunto de la Vilesina, que comienza ambos el próximo sábado. Bueno, la Vilesina ahora el domingo en León. Por la mañana, ahí está intentando, golpe franco, le exigía pasos Carús, que ya se incorporó después de esa primera exclusión y única de momento en el partido. Y de momento ahí está Germán. Ahí está Germán jugando con César. César, Aitor, qué ganas tiene Aitor hoy. Manel, uy, ahí la penalti. Defensa interior del brazo, clarísimo, sí, no puedes, indiscutible, estaba totalmente dentro. Y va a ser el tercer penalti. ¿Quién la va a lanzar? Aitor, el 22, claro que sí. Vamos a ver ese duelo entre un lanzador y un porterazo, experto en penaltis. De momento no, de momento gana Aitor. Tercero, 3 de 3 desde el lanzamiento de penalti, los 3 de Aitor. El Unión Financiera de momento no ha lanzado ninguno. 5-7, máxima diferencia del partido. Delante la Vilesina. Esto tiene otra cara, no es la del fin de semana pasado. Vaya como ha salido la Vilesina, ¿eh? Esto le gusta más a Juan, ya le está gustando más. Sí, fue muy enfadado el sábado, del juego. Y hoy ningún error. Bueno, Carvalho, quinta. Quinta, puede ser una de las claves, Lo cogió Germán, lo vuelve a coger a pesar de eso. Se está liando un poco, pide tranquilidad. Efectivamente, pide a Adrián tranquilidad, jugada. Y bueno. Buen partido de la Vilesina, 12 minutos. Repetimos, a pesar de las bajas, han enchufado hoy los jugadores. Manel, con César respirando mal, claro, con el algodón que lleva en la nariz. Ahí, Werther, muy difícil hacer el gol, pero lo ha intentado bien. Adrián Fernández, balón, ahí está Yailán. Yailán por el centro. Pasos de Yailán, que quería llegar a los 6 metros, y la Vilesina sin perder ni un solo minuto. Vamos a ver la forma física, José Carlos. Ahí está José Carlos tranquilizando desde el extremo. Aitor, Germán, adentro. Adrián, perdón. Segundo de Adrián Fernández Cuevas. Ojo, 5-8, 5-8, 3 arriba. La Atlética Vilesina va a pedir tiempo muerto Margareto. Claro, esto está con la tarjeta verde. No le gusta nada la pasividad de sus hombres, al margen de que ha sido Sarasola. Repetimos, el que ha conseguido 3 de los 5 goles. El único que ha entrado en juego en esta primera parte, y de momento, si se dejas ese hueco, si le dejas ese hueco a Yailán, pues ahí nada que hacer. Segundo de Yailán. 6-8. De momento. El sol a la sombra, vaya diferencia de la Vilesina del pasado fin de semana Ha tenido alguna que otra conversación, Juan, con sus jugadores a lo largo de las semanas, en este septiembre escolar. Ahí está Germán. Aitor. Hoy muy frenado. Sarasola. Ahí está Germán nuevamente. Manel, perdón. Aitor lo quiere hacer demasiado. Al pasea el balón y para golpe franco. Ataque. Golpe en ataque. Balón, por lo tanto, para los de Margareto. Ahí está Yailán. Por el centro, adentro. Es que le están dejando entrar como Pedro por su casa. Tercero de Yailán en su salsa, desde el lateral izquierdo. 2 pasos y el bombardero de La Habana, que acorta 7-8. Un bajón ahí ahora del Atlética. Es que la intensidad que estaba teniendo los primeros 10 minutos era tremenda. Y vamos a ver cómo acaban, porque con el calor que hace en el pabellón va a salir Vinicius. Le van a ver ustedes enseguida. Es imposible no verle. Ahí está Germán. Aitor, Werther. Sí, señor, balón para el contraataque. Sarasola, el solo. Ha perdido Sarasola, el solo contraataque. Corredor de Sarasola, Aitor contra Werther. Adentro, Aitor, cuarto. Y Margareto no sabe qué hacer. Está con la tarjeta. Pido, no pido, tiempo muerto. El caso es que minuto 15. Anotamos el tercer parcial 7-9. Es verdad que no ha tenido pérdidas importantes, pero el juego se está encontrando con una Vilesina muy hecha, Minuto 15, ahora 7-9. Yailán, por ahí Yailán, la que está liando. Cuarto de Yailán, máximo goleador ya del partido. En los lanzamientos exteriores tiene que corregir ahí. Hay que hacer un marcaje sobre Yailán desde el lanzamiento exterior. Si no, pero 8-9 de momento. A pesar de un parcial de 3-0. Conseguido por Yailán. Ahí está la primera línea. Manel, Aitor. Aquí está César, Germán. Manel, Aitor. César. Aitor. Primera línea, no hay pasivo.
lo duda el árbitro. César, Manel, ahora sí, uy, la cazó, uy, qué bonito el pase viniendo desde el extremo de Adrián Fernández, casi parecía un fly, casi, pero no lo fue. 8-10, vuelve a salir Echevarría, conservando a Vladislav, que no ha intervenido todavía nada, el central del... Está calentando junto con Vinicius, a buen seguro que lo va a hacer. Yailán, ahora sí frenado, Sarasola, los dos lanzadores del equipo, Sarasola y Yailán, ahora frenados por la defensa de la Atlética Vilesina. Marca jugada Sarasola, de central, doble pivote con Echevarría, ahí está Echevarría, Sarasola, ejerciendo ahora Echevarría, pivote, buscando, Yailán no sabe qué hacer, buen marcaje, mixta hacia Sarasola, de César, pasivo, 4 pasos, pero desde ahí, buena de Carvalho, la sexta de Adrián Carvalho, fundamental el papel del guardameta de la Avilés hoy para ese 8-10 que campea en el marcador, 6 paradas, tiempo, claro, hoy va a ser muy fácil que la pista se encharque porque el sudor va a correr a Raurales, Sale Vladis, sale Ortega y de momento por Sarasola dándole un poco de descanso. De momento Vinicius, la incorporación del Sagunto de Valencia, el jugador brasileño que quiere salir, pero de momento Ricardo le mantiene en el banquillo. Bueno, ha habido cambios también, ha salido por la Vilesina Juan Puig. Ahí está Juan Puig, intentándolo, el 3 también, penalti 2 minutos y acaba de salir Vladis. No ha estado ni 5 segundos, pero es que ha sido muy claro. Ha sido muy claro, le han pillado. Segunda exclusión del partido y va a ser el cuarto penalti. Había salido Fran a intentar detener ese penalti, pero no fue así. Y cuarto penalti de Aitor. Cuarto penalti de la Vilesina. 4 de 4, 100%. Ahí tienen el debut de Paulo Vinicius. 22. Lateral izquierdo. Primera línea de Ailán. Ahí está poniendo el color. El Unión Financiera, ambos laterales. Fíjese qué envergadura. Jugando con Echevarría en el central. Yailán. Es que está haciendo, le están dejando ahí, bueno, le están dejando, no pueden, claro, evidentemente, pero efectivamente deberían hacerle algo más porque es 2 pases fintar y tirar, 2 pases fintar y con esa zurda, el machacazo que te mete desde La Habana, te vienen y volado. 9-11, de momento sigue por delante. Está mucho más animado Yailán en ataque este año que el año pasado, ¿eh? Sí, sin duda, la fase de ascenso la hizo extraordinaria en Oviedo y le vemos mucho más integrado, sí señor. De defensa por el centro y gol de Juan Puig, segundo de la Vilesina, 9-12, vuelve el +3, vuelve la máxima diferencia. Ricardo que saca la tarjeta verde y no sabe qué hacer. No sabe qué hacer. Rubén Rozada, cambios, sale Carú, sale Ortega, intentándolo todo. Ya han salido prácticamente todos los del banquillo. Están bastante cómodos en ataque la Vilesina. Con un Aitor hoy con unas ganas tremendas, ¿eh? Ahí está Echevarría en el central. Primera línea, Vinicius, Yailán, adentro, no hay manera, no le frenan. Sexto de Yailán en 19 minutos. Ahí se va y 2 minutos, no. Pasos muy discutidos por el banquillo. Muy discutidos porque de no haber sido pasos hubiera sido 2 minutos, claro. Le agarró clarísimamente por la camiseta. Yo creo que sí que fueron pasos de Carlos Pérez, pero dudoso, no las tengo todas conmigo tampoco. Fueron pasos muy largos y, bueno, jugada muy discutible. Ahí está Echevarría ahora en el pivote, intercambiando con su compañero, capitán, Paulo, buscándolo, pero José Carlos. Ahí está mi tocayo, que va a ser muy fácil que le nombre el mejor jugador del partido. Echevarría, Juan, Paulo. Ahí está, salido ahora mismo también otro de los fichajes. ¡Oh, Aitor!
Uy, qué robo de Aitor, el más listo de la clase. Ah, pero ¿por qué ha hecho eso? Porque no encontraba a nadie. Qué jugada más rara. Se ha ido para atrás Aitor y ya ha salido mal. Ha hecho una cosa rarísima. Se ha frenado, estaba solo con el portero. Una cosa muy rara esa. Luego se lo está hablando con su entrenador, luego se lo preguntaremos. Una cosa rara. Era 1 contra 1. No lo vio. No lo vio claro. Pero rarísimo, ¿eh? Si me dices otro, pero Aitor, que reniegue de un 1 contra 1. Bueno, luego le preguntamos. 10-12, minuto 20. No esperábamos una primera parte tan intensa, se lo decimos. Bueno, ahí está Pablo, pero al palo. Menuda primera línea de la Unión Financiera, ¿eh? Entre Yailán, Sarasola y Vinicius. Uf. Jugando con el pivote, Aitor. Ahí está intentándolo, Vladis. Bueno, es que Aitor hoy está descosido. Intentándolo todo. 4 de 4 penaltis de momento. El especialista jugando. Lanzamiento, golpe sobre Carlos Pérez Costoya. Defensa muy intensa la de la Unión Financiera Basoviedo. Está Carlos, Aitor, Carlos nuevamente. Carlos con Aitor y ha sido error. Balón para el conjunto de la Vilesina. Les pedimos disculpas a algunos espectadores, pues a pesar de tener 3 cámaras, no ven ninguna. Ahí está la Vilesina, dentro, con algo de suerte, eso es verdad. Pero el gol de Juan, tercero de Juan Belda. Y 10-13 más 3, máxima diferencia. Va a tener que sudar la Unión Financiera si quiere estar mañana en la final de la una, ¿eh? Este partido recuerda a los enfrentamientos de en pasadas campañas en Primera Nacional, donde la Vilesina dominó muchas veces estos enfrentamientos frente a la Unión Financiera, que le ha costado mucho sacar. Uy, otro robo de Aitor. Ahora no se frena y ahora se lo para. Pero bueno, 1 contra 1, se la cazó. Se iba solo Aitor, pero será por porteros. Será por porteros también aquí, sí. Asturianos, portugueses y argentinos. Y ahora dándole un poco de descanso, sale muy aplaudido Aitor, 10-13. A descansar un poquito, hace mucho calor. Ahí está, salido en sustitución. Adrián Fernández. Juan, jugando con Germán. Carlos, sale José Carlos, el otro extremo. José Carlos, buena defensa sobre el lanzamiento, chapa de la defensa, buena defensa, no. Buscaba a Ortega, pero no estaba. Esa jugada la ensaya mucho la Unión Financiera en Valladolid. Vladis, uy, Carvalho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de momento. Y van 7 de Adrián Carvalho. Fundamental el trabajo en portería para que tu equipo sume y no reste en el bagaje de todo el marcador. 23 minutos, nos han pasado volando. Aquí, en este caluroso Polideportivo de la Magdalena, en este verano todavía, y esperando mañana, José Carlos, buena de Carús, buena defensa que lo intentó por arriba, pero nos está demostrando una muy buena cara la Atlética Toscaz Avilesina. Nos tenía un poco engañados con los otros 2 partidos, pero pasivo. Esta es la misma Atlética del año pasado. La misma Atlética, me refiero, con ese mismo espíritu combativo. Sin duda, nos recuerda, como bien dice, los partidos. En Valladolid jugaron extraordinariamente bien. Y aquí en Avilés también. Ahí está, pasivo, 3 pasos. Muy desviado el lanzamiento de Carlos, que acelerado por el pasivo. A buen seguro que lo que intentaba era deshacerse del balón lo más rápido posible. Bueno, 10-13, hay margen. Adentro de Pablo del Rincón. Otro de las nuevas incorporaciones de la Unión Financiera, viene de Madrid. Buenos fichajes de Ricardo. Vamos a ver el próximo sábado, 17 en Valladolid, frente al Icasa madrileño, en ese debut de esa Liga División de Plata, con ese nuevo parqué que estrenará el Icasa, ese parqué flotante con el cual están muy contentos todos los jugadores. Contragolpe de Werther, ahora tiene uy, le pide algo Ortega, sí, le barrió, le rebotó los pies. Le barrió, pide Ortega, que tenía el balón que le abordó, y va a haber tarjeta amarilla para el banquillo. Yo creo que tiene razón Margareto ahora, ¿eh? Patinó, es verdad, pero le arrolló. Le arrolló a David Ortega y por tanto, sí, debería haber sido al menos golpe franco. Patinó, le arrolló y con una jugada clara de gol. Puede tener razón, sí.
11-13. Y sale Samuel Arias. Y cambios continuos. Ahí está ahora en el central Juan Puig. Germán jugando con Carlos Costoya. Uy, Carús que le dio en la cara. Se disculpó, pérdida de balón. Ortega, el especialista en contraataques, que ya nos extrañaba que David Ortega, estando sobre la cancha, tuviese su casillero a 0. Pues ya lo tiene a 1. 12-13. Último parcial de la primera parte. Minuto 25. Nos vamos a los 5 últimos minutos. Que no pare, que siga el partido. Que dure 80. Que no me escuchen los jugadores con el calor que hace. Ahí está el asistero. Oh, Carlos. Defensa. El jugador. Preguntábamos si ustedes no han, al principio en las entrevistas al entrenador prepartido cómo se habían adaptado los nuevos fichajes. No hace falta que nos lo diga. Bien. De la Unión Financiera lo estamos viendo. Ahí está Carlos y ahora sí, engañando al otro palo. Primer gol de Carlos Pérez Costoya al 14 para el equipo del Atlético Vilesina. Sale Francisco Pérez, juvenil del filial. Ahí en el extremo de Unión Financiera. Grata sorpresa el comportamiento de la Vilesina, ¿eh? Muy buena sorpresa la de la Vilesina. Vladislav, el ucraniano. Con el comportamiento el otro día teníamos un paseo militar de la Unión Financiera, pero vemos que no. No, para nada. Vladis, el lanzamiento de Vladis más bonito, ante el que nada pudo hacer. Y primer gol de Vladislav. Paridoncha, Vladis, para los amigos. Ahí está, 26-20, 13-14, 1 arriba, siempre por delante, bueno, 4-3 los primeros 5 minutos. A partir de ahí se vino adelante la Atlética Vilesina y siempre por delante el marcador, que a pesar y anecdóticamente figura como visitante por los cruces del partido. Vladis, 2 minutos pero no es de, sí, de Vladis, que se está empleando en defensa por agarrar por el cuello, dicen. Pues es la segunda exclusión de Vladis, la segunda, muy discutido, la segunda tendrá que tener cuidado porque lleva muy poco en el terreno de juego y lleva 2 expulsiones Vladis, raro para él. Rarísimo porque le vemos muy pocas veces excluido y yo lleva 2 aquí. Bueno, tendrá que tener cuidado a lo largo de toda la segunda parte. O que Ricardo le dé menos minutos, claro. Ahí está César Germán, Juan Carlos al larguero. Al larguero. Desviado el balón de Carlos. Y tiene que sacar del lateral, pegó arriba en la estructura y por tanto pone el balón en juego. El guardameta, que no lo es ahora porque está en el banquillo sin guardameta, el Unión Financiera. Avisados. Paulo, ahí está Vinicius, no el futbolista, el de balonmano. Paulo Vinicius, brasileño, de Valencia. Primera línea, lanzador, incorporación. Ahí está jugando Echevarría de central. Paulo, Echevarría en el centro, buscando a su compañero, a su nuevo compañero. Pablo del Rincón, Gabarda. Uy, lo que ha habido ahí, de todo y nada. Los dos han tropezado. Los dos se han tropezado, han caído. Y va a haber que secar porque sí. Y tiempo muerto de Margareto. Ahí está. 13-14. Ya tardaba, llevaba con la tarjeta varios tiempos. Dice que no con el gesto.
Nos vamos a estos 2 últimos minutos largos de partido. Vamos a ver si la Unión Financiera es capaz de irse con empate en el marcador o no. Por debajo, que es lo que lleva haciendo toda esta primera parte. Pablo Vinicius, jugada ensayada, fuera. Nada, el balón de Pablo del Rincón. Y va a tener oportunidad, 2 minutos para el final. La Atlética Vilesina, si decimos que nos ha sorprendido, pues puede parecer exagerado, pero ha hecho una primera parte extraordinaria la Atlética, ¿eh? Si este es el nivel que mantiene en la primera nacional, llegará muy lejos Carlos con la chapa de la defensa. Le ha llegado al portero, que están en inferioridad numérica, recordemos todavía. Ahí está, bueno, pues sí, va a volver a salir Juan Echevarría, minuto y medio. Va a volver a tener la oportunidad de empatar el partido. Recuerden que el Atlético dominador en la primera parte, en rapidez en juego y en marcador. Desde el minuto 5, que se puso 4-3 en Unión Financiera. A partir de ahí, luego hacemos un repaso de los parciales, pero la Vilesina siempre por delante. Pablo, bien defendido ahora. Bien defendido en la banda por Samuel Arias. Queda 1 minuto, vamos a entrar en el último minuto de juego. Ahora lo hacemos. Pablo Vinicius. Pablo, marcando el pivote, Carús, cómo se ha revuelto. Y penalti. Penalti, 2 minutos. Se revolvió muy bien Carús, el veterano. 42 años, internacional argentino. Y la primera exclusión de la Vilesina para Pablo González. Bueno, Nacho Huerta, otro especialista. No sé cuándo. ...13 segundos, jugada ensayada desde el tiempo muerto. Vamos a ver cómo lo que hace. Lanzamiento de Carlos Costoya, muy probable. 13-14, lo dicho, mala suerte. Ha tocado, dicen que era un defensa, sí. Carús, honestamente lo dice. Y 5 segundos, 3. No le quedaba otra cosa. Bueno, 13-14. Extraordinaria primera parte la que acabamos de ver. Y volvemos a la segunda y con la música.
Buenas tardes, octava Copa Principado de balonmano, qué bien nos lo estamos pasando, cómo estamos disfrutando de un partido que, se lo decimos, no lo esperábamos. 13-14, están viendo bien, es el Unión Financiera quien pierde de momento frente al Atlética Vilesina, que esto sí, como diría un cazador, me gusta como caza la perrita. Este sí es el equipo que quería Juan, ahí está el Unión Financiera en este primer ataque, primer gol al primer palo de otra de las incorporaciones nuevas del balonmano de Oviedo. Ahí está el jugador Raúl Blanco. Primer gol de Raúl, el gijonés Raúl Blanco, que ha vuelto a tierras Astures, y 14-14, porque habíamos dejado, hacía tiempo que no empataba el partido de la Unión Financiera, que en el descanso a buen seguro que ha tenido más que una charla el entrenador Ricardo Margareto. Ahí está, mucha intensidad defensiva ahora, mucha intensidad defensiva, y Ricardo Margareto que se desespera en lo que es el ese 6-0 habitual. La Vilesina, ahí está, de momento pasivo, 4, intenta entrar Germán, Rubén Rozada que la agarraba deportivamente, la acompañó hasta el suelo, a César Germán, ahí está, tiene que lanzar, no le queda más, a Costoya, uy, con suerte, Carlos Costoya lanzado, segundo gol de Carlos. Y de momento que sigue queriendo mandar Carlos Pérez, balón arriba, golazo de Pablo del Rincón, segundo. Recordamos que acabó la primera parte con Yailán con 6 goles como máximo goleador y 5 de Aitor, 4 de ellos de penalti. Los 4 penaltis lanzados por la Vilesina cometidos, un solo penalti lanzado por Nacho Huerta, fallado. 3 exclusiones para la Unión Financiera, una sola para la Vilesina. Es el bagaje de una interesantísima primera parte que de momento nos está mostrando una cara muy buena de la Cafestos Cup, del conjunto local blanco, frente a un equipo en principio de superior categoría, División de Plata, Unión Financiera. En la portería ahora, Fran Revuelta, en la portería de la Unión Financiera, pérdida de balón, posiblemente la primera pérdida de balón de todo el partido de la Vilesina. 15-15, posibilidad de ponerse por delante del marcador. Balón a Rozada, defensa interior, penalti. Había recibido Rubén Costoya y al palo, no tiene suerte hoy la Unión Financiera. 2 de 2, no, 0% de efectividad. Y además los dos especialistas, Nacho Huerta y Vladis. Ninguno de los dos. También es verdad que está un tal Adrián Carvalho en la puerta y eso dice mucho. Lleva 8 paradas, 8 buenas paradas. Balón al pivote, segunda pérdida de balón. Ha tenido en un minuto más pérdidas de balón la Vilesina que en toda la primera parte. 2 en la segunda. En estos primeros 3 minutos, 2 pérdidas de balón. Lanzamiento de Pablo del Río. Pablo del Rincón, tercer gol de Pablo del Rincón. Y va a salir Pablo González Argüelles. Salido un poco más serios en defensa. Ahora sí, ha salido más serio la Unión Financiera y por primera vez no, desde el minuto 5 de la primera parte se pone por delante 16-15 el equipo betense. Cuidado Costoya, Germán, le está costando ahora un poquito más, era evidente también. Ahí está al palo, el lanzamiento, rechace, contragolpe, el especialista, el sorpresas. Adrián Carvalho, lo que está haciendo hoy, contragolpe de la Vilesina, al extremo, adentro, Raúl Arias, primer gol de Raúl Arias. Hoy tenemos que hablar con Adrián, porque lleva 9 paradas que podrían haber sido goles. Una de las claves de que estén 16-16, claro. Y además está parando goles a jugadores claves. Pararle un penalti a Nacho Huerta y a especialistas, ¿eh? Y complejos, además. Que no estamos hablando de... No fuera de tirar al muñeco, precisamente. Y Nacho Ortega, que es otro de los especialistas en el 1 contra 1 y también se los para. Se mantiene firme ahí. Pasivo, 3 pases. Tiene que tirar Vladis. 2, último. Al primer palo, ahora sí. No lo cubrió del todo. Y Raúl Blanco, segundo de Raúl, 17-16, recordamos, está en juego un puesto para la final de mañana de la octava Copa Principado a la 1 aquí
a las 10, el que pierda contra el que pierda luego. A las 7:30 tenemos el derbi Gijones, Grupo IMQ. Network, el siguiente partido, esperemos que sea tan interesante como este, tan igualado como este, 17-16. Balón al extremo. Uy, gol adentro. Adentro del gol de César Germán. Gallinal, primer gol de César. Balón al pivote, a Rubén Rozada. El bueno de Rubén Rozada que se las ve y se las tiene ahí en primera línea. También cómo ha crecido Rubén también, de ser prácticamente un chaval que intervenía muy pocos minutos a ser el pivote fundamental del conjunto. Luego le preguntaremos, creo que están buscando algún pivote más también para incluir, pero no debe estar el mercado nada fácil. Pablo del Río, ahí está Sarasola que ha vuelto a salir, Vladis, ¡oh! Décima a Vladis. Le está parando lanzamientos a los especialistas en lanzamiento del Oviedo. 17-17. Adrián Carvalho. Pues de momento lo anotamos, mejor jugador del encuentro. Ahí está Carlos Costoya, lanzador. Ahí el bombardeo, no, ha patinado 2 minutos. Los 2 minutos de Rubén Rozada. Sí, pero te pitaron los dos árbitros. Ha sido clara, Rubén. Primera exclusión de Rubén Rozada. Y cuarta del equipo. Una para Gonzalo Carou y 2 para Vladislav, que tiene que estar con cuidado. Bueno, 17-17, 6-20. Una parte interesante, también intensa. Pero le está costando a ambos equipos ahora marcar. Se imponen las defensas. Germán. Ahí está Juan. A punto de robar. Al extremo. Uy, qué vaselina. Se fue fuera. Se fue fuera la vaselina de a Raúl Arias. Con toda la intención del mundo. Dice, ¿qué queréis que haga los compañeros? Está bien hecho, hombre. No, es lo que hay. La intención la vio clarísima. Es lo que hay. Se fue fuera. Bueno. Ahí está. Primera línea. Raúl. Vladis en su puesto natural. Central. Ortega en el extremo. Carou. Raro en el ataque. Pero está ahí. Vladis. Sale Sarasola, lanzador. Empezó muy fuerte. Se ha unido a menos. Uy. Undécima de Carvalho. Carlos a punto de perder. Le pita. Dicen que votó adentro. Muy protestado. Y el primer gol de Hugo Fernández. 17-18. Animando mucho Juan desde el banquillo. No tenemos claro quién va a jugar mañana la final y quién va a ser el tercer y cuarto. Pero nada claro. No me manden a hacer una apuesta, porque evidentemente la Unión Financiera partía como favorito, pero... ¡Uy! El agarró... 2 minutos, sí. Sí, clarísimo, sí. Sí. Pablo del Ricón, cuarto gol. Y se va el 3, se va Carlos Costoya. Clarísimo, sin protestar, porque fue exclusión. Segunda del equipo, primera de Costoya. Cambios. Hablando Ricardo con el árbitro. Y 18-18. Igualdad máxima en el partido. Ha vuelto a la cancha Aitor. Ojo, que si está Aitor, tenemos espectáculo. Adrián Fernández también. Cambia el esquema. Ahí está Aitor. Ahí está la flecha de Avilés. Manel lo intenta Aitor. Saliendo Sarasola por él. Parada de Fran, revuelta. Buena parada de Fran. Buen lanzamiento en rectificado. Y hemos visto una muy buena jugada de ataque. Pero el Financiera no anda tampoco. No anda escaso de porteros, no. Para nada. Tanto el argentino Fede Berger como Fran Revuelta, pareja ya el año pasado ambos. Lo vuelven a repetir este año. Vladislav tocó la defensa. Tocó la defensa, lanzamiento de Vladis. Y el balón que se ha ido fuera de banda. Saca Nacho Ortega. Sarasola, Vladis. Aquí está esperando Pablo. Vladis en el centro. Pablo del Río al extremo. Raúl no tiene. Pablo pasivo. 3, 2, 1. Y tiene que tirar. Balón al pie.
Balón, ha pisado, dice que sí Raúl. Ha pisado. Lo reconoce así. Jugada de ataque y la Atlética Vilesina, que tendrá oportunidad de volver a ponerse por delante del marcador al borde del minuto 10. Jugada de ataque para ello. Ahí está Aitor en el central. Doble pivote, intercambiará seguro con Manel. Ahí está Manel, pasivo. Bueno, los árbitros ahora, a ver cómo lanzan la mano a la mínima. José Carlos, Aitor, tendrá que tirar, queda un pase. Balón para, le pedí algo más, balón para la Atlética Vilesina. Dice que ha tocado un defensa. Puede que haya rozado. José Carlos. José Carlos. Golpe franco. Golpe franco. El 33 de la Vilesina. No hay pasivo. Sale al terreno de juego Carlos García. Manel, no hay pasivo. Se ha quitado, evidentemente, porque ha sido falta del conjunto rival. Por tanto, se anula el pasivo. Ahí está Aitor. Se inicia la jugada desde cero. Vuelve a jugar con el extremo. Germán, Aitor. Ahora sí. Aitor. Con algo de fortuna. Con algo de fortuna. Sexto gol de Aitor. Ay, adentro. Adentro gol de Raúl. Tercero de Raúl Blanco, cumpliendo desde el extremo con su papel. Otra de las nuevas incorporaciones de la Unión Financiera, perfectamente acoplado el equipo, como podemos ver. 19-19. De la emoción se nos había olvidado marcar este parcial. 14-16, 19-19 en la segunda parte. Ahí está la Atlética. Manel buscando, error. Tercer error, no forzado. Balón para Unicina, pasos claros. Pasos claros. Te la paso, que no te la paso. No te la paso. Entre tanto, en el aire me quedo. En el aire, tercera pérdida de balón del. Bueno, pues. Que la Atlética quiere jugar mañana a la una, no quiere madrugar a las 10. Recuerden, a la 1 la final. Aquí ante su gente, pues normal. Y eso que a la 1 hace más calor, pero bueno, allá ellos. Ahí está la de Manguillé, penalti, ha sacado ahí Nacho Ortega. El penalti que ha sacado. Y ahí va Aitor. Cinco de 5. Los 5 de Aitor. 6 goles de Aitor, 5 de penalti, los 5 que ha tirado, los 5 los ha convertido. Curioso, porque 5 penaltis de la Atlética Vilesina adentro, 2 penaltis de Financiera fuera. 100% de la Vilesina, 0% de la Unión Financiera. Vladis. Raúl intentaba el fly, no la pilló Rubén, a pesar de todo. En segunda oleada, Rubén Rozada. Primer gol de Rubén. Anulada la jugada 20-20. ¿Se imaginan llegar al último minuto así? Pues puede ser, ¿por qué no? Con un puesto en la final de esta octava Copa Principado, que le estamos retransmitiendo a través de deporteastur.es. En un partido, repetimos, que nos está sorprendiendo gratamente, porque no esperábamos un nivel tan alto y quizá un poquito más de nivel también de la Unión Financiera. Nuevo División de Plata, y que el próximo sábado debuta en la categoría frente al Icasa de Madrid. Ahí está Germán por el centro, Rubén Rozada intentándolo todo con Gallinal. César Gallinal, vuelve otra vez Aitor, pasivo, 3 pases, tendrá que hacerlo todo Aitor como a él le gusta, 2 pases, ninguno. José Carlos, rosquita de José Carlos, segundo gol. 20-21, no hay nada dicho para la final, pérdida de balón, pérdida de diferencia, contraataque Aitor, para César Carlos, ¡oh, madre mía! Se empachó de balón, Se lo comió entero. vio tanta portería que hizo lo más difícil, echarla fuera. Eran 3 contra 1. Suele pasar. Yailán. Ojo, No está la cosa para regalar goles, ¿eh? 6 goles. Igual se acuerda de ese gol al final.
Yailán, Vladis ahora ocupando el puesto de lateral, doble pivote, intercambiando con Pablo. Ahí lo hacen, Yailán. Ojo que lleva 2 exclusiones. Vladis, perdón. Baloy, qué suerte. Qué suerte tuvo ahí Vladis. Que ha conseguido este gol. Balón fuera. Segundo de Vladislav. Anotamos, pero con mucha fortuna. Pegó en el palo, en la espalda de Adrián. Y se fue adentro, que lleva 11 paradas. 21-21. Nos vamos camino del Ecuador de la segunda parte. Fuera, no tenía ángulo, se quedó sin ángulo prácticamente. Fran Revuelta, que está ocupando el puesto en la portería en toda esta segunda parte. Uy, qué robo. Aitor, qué listo. Gallinal, ahora sí. Ahora sí. Adentro. Segundo, 21-22. 21-22. Se le está subiendo, nos está recordando los viejos tiempos, los viejos partidos, de la Vilesina y de la Unión Financiera. Partido que no se repetirá. Recuerden, ha subido la Unión Financiera a la División de Plata. Bueno, aquí lo tenemos. Pero de momento aquí están 21-22. Anotamos el tercer parcial de la segunda parte. Yailán. Vinicius ha salido con toda la artillería. La Unión Financiera adentro Vinicius. El primer gol, de Vinicius. Primer gol. Manel ha detenido ahí. Manel. Para la portería. Ha detenido Revuelta, queremos decir, lanzamiento de Manel. Vinicius. Yailán, primera línea, Vladis. Esa es la primera línea habitual, dándole color al equipo. Ahí está, gente grande. Yailán. Cuba. Rubén Rozada saliendo del pivote. Yailán. Vinicius buscando el lanzamiento exterior. Paulo Vinicius, que le pide al árbitro. No. Bueno, dicen que por qué. Pues sí. Sí. Igual Manel lo hizo bien. No había pitado. Estaba fuera de la línea de 9 metros, sí. Estaba el extremo en la defensa. Metido en la línea, sí. Y Yailán. No, ahora no encontró. Bien defendido. Le pide algo más al árbitro, que le interfirieron en el brazo, pero nada que... Totalmente, nada. Manel, 22-22. Llevamos esta segunda parte, 19-19, 20-20, 21-21, 22-22. Les juro que no estamos jugando al bingo. Estamos aquí en el balonmano, en la octava Copa Principado. Ahí está Aitor, por la izquierda. Golpe franco, igual algo más, Golpe franco, le pedí algo más a Aitor, no. Que tenemos en la pista a Jonathan Hinojosa y a Daniel Álvarez Vijande como árbitros. Árbitros principales. Aitor, desde ahí, eso es lo que le gusta. Volar. Volando voy. Volando vengo. 8 de Aitor. Raúl. Uy, la rosquita. La rosquita de Raúl. Cuarto de Raúl. Qué bonito lo hizo Raúl. Va a ser un jugador clave en el esquema de Ricardo. Un jugador clave. 23-23. 19-19, 20-20, 21-21. Partido igualado. Es verdad que hay menos goles que en la primera parte. Está bonito, pero bueno, porque se está jugando. Y vamos a entrar en los 10 últimos minutos, 12. Y aquí no está nada dicho. Uy, al vuelo. Rubén Rozada a punto de robar. No. Lo intenta el solo, ahora sí, Raúl se la ha pillado y se la vuelve a pillar, Bueno, ¿cómo anda Raúl volando? Madre mía. Robo y contrarrobo. Lo bloqueó a Aitor muy bien, pero... Robo y contrarrobo. Y el balón definitivamente para el Oviedo. Echevarría interviniendo hoy pocos minutos. Yailán, el otro central. Ahí está Vinicius, también ha intervenido poco. Yailán. 6 goles. Fue muy protagonista en la primera parte, pero está siendo bien tapado ahora. Vinicius saliendo a defensa, José Carlos. Lo intenta por el centro. El enorme jugador brasileño. Que mejor no se lo encuentra en una noche de verano. Al cruzar una esquina. ¡Ay, al palo! Lleva 2, hombre. Mala suerte para él. Ahí está jugando Manel. Iba a pedir tiempo muerto, Juan. Lo va a pedir con la tarjeta verde. Cambio. Que salga
César Gallinal. Y en su lugar lo hará Juan Puig Belda. Ahí está Juan Manel. Aitor, primera línea. 19-11 para el final. 23-23. Marcador como los viejos tiempos, como los viejos derbis. Aitor intentándolo con Vinicius, que le hace de todo. No hay pasivo de momento. Manel. Ahora pita el colegiado. Jonathan. Johnny. Este golpe franco. No inicia pasivo. Ahora sí. 4. 3 pases. Uy. Quedarán 2, Quedarán 2 pases. Que los árbitros deberían anunciarlo. Lanzamiento. Te van a pitar. No, en ataque. Y hubiera sido también pasivo. 23-23. Minuto 20. ¡Ay! Tarjeta amarilla para Juan, que lo protesta todo. 2 minutos para Juan. Muy protestada esta acción, Muy protestada esta acción. Le pedían pasos de Vinicius. Y además consiguió el segundo gol en su cuenta y el 24-23. Arriba en el marcador. El Unión Financiera pocas veces ha estado arriba en el marcador, muy pocas. Tiene que estar satisfecho hoy Juan con su equipo. Bastante más que con los árbitros, seguro. Al final, recuerden, le haremos entrevistas en directo, entrenador de los dos equipos y algún jugador. Ahí está lanzando por debajo, con algo de fortuna. Cuarto de Juan Puig. 24-24. No se quiere ir del partido nadie. Y eso nos gusta. Quedaros los dos. El primer paso que da hacia adelante la Unión Financiera le recalca. Quedaros los dos. Hasta el minuto 1, por favor. Ahí está Vinicius dentro. Ahora sí, buen lanzamiento de Paulo Vinicius. 25-24. Le pide intensidad ahí, marca jugada Juan Belda. Aitor un poco apagado en esta segunda parte. José Carlos. Adrián, Aitor, Juan, Manel al extremo, no se ha atrevido y la ha perdido por no atreverse. Se cayó y no se cayó y le hizo dudar. Y tenía que haber, pero en un extremo ahí siempre, o gol o te pitan penalti. Una vez que tienes ahí el balón y la postura ganada, vuelve Juanito Echevarría, el pequeño gran capitán. Puesto de central, dando serenidad, tranquilidad a la Unión Financiera. Ahí está el pequeño gran hombre, básico en la fase de ascenso, que vimos en mayo, preciosa. Nacho Ortega en su salsa, Nachito. En su salsa, Nacho Ortega. Así que pide el tiempo. Y ahora sí.
No lo vio, sí, se despistó. Desde aquí lo vimos claramente. A veces el ángulo del árbitro, claro, le hemos visto la camiseta estirada 1 metro hacia atrás, pero bueno. Parece fácil arbitrar, no lo es, se lo aseguro, no lo es. Balón hacia atrás. No, falta sobre Vinicius, sí. Así lo interpreta Manel. Que sequen ahí. Tiempo muerto de Ricardo Margareto. A falta de 6 minutos y 2 segundos para el final. 27-26, espadas en todo. No queremos que se acabe. Jugada, posibilidad de +2 para Unión Financiera. Ahí está Vinicius, Vinicius, Echevarría, Juanito, volviendo pasivo. 3 pases. Uy, Carou ha sacado petróleo. Carou ha sacado petróleo de esa jugada. La veteranía, amigo. Gonzalo, 42 años, primer gol del partido. La veteranía, revolviéndose como el solo ahí en el está área. utilizando, curiosamente, el año pasado solo lo usaba en defensa. Y este año le quiere sacar más juego el Ricardo, le quiere sacar juego en ataque. ¿Por qué no? Claro que sí. Aitor. Será por letra, ¿no? Manel. Penalti clarísimo. Penalti clarísimo, defensa interior sobre Carlos Hernández. Y va a ser el 6º. Seis de 6 de la Vilesina, los 6 del mismo Aitor. 6 de 6, 100% desde el lanzamiento de los 7 metros. 28-27, último parcial del partido. Entramos en los últimos 5 minutos, 4 y medio ya para el final. 28-27, nada decidido, nada decidido. Ahí está Echevarría, pequeño gran hombre. Pequeño gran central de la Unión Financiera, gran capitán, Vinicius. Echevarría, el solito, Vinicius para que lance desde atrás. Echevarría, intentándolo todo por ahí, el pequeñito. De momento Jonathan, que no indica pasivo. Se lo pide el público, ahora sí. Pasivo, 4 pases al palo. Y balón para la Unión Financiera por tocar en defensa en el pie. Se lamenta José Carlos Hernández, pero ha tenido fortuna ahí el Unión Financiera. Vinicius, jugada clave, a falta de menos de 4 minutos, jugada importantísima. Medio partido sin gol, medio partido, Vinicius. Echevarría, Vinicius, pasivo, 4, 3, 2, Nachito Ortega. Eso no es una parada, es un parado. Las roscas de Nacho Ortega no las para. 12, Aitor. ¡Uy, qué pena! ¡Uy, Manel! Que dure esto 20 minutos más, por favor. Que dure. Que vayamos a la prórroga. ¿Por qué no? Queremos prórroga. Queremos prórroga. Haced lo posible. 27, 3 para el final. Vamos, Atlética. Incítanos con una prórroga, Aitor. Ahí está, Juan, Aitor. Ahí Aitor en las suyas. Adentro. 10º de Aitor, 28-28. Queremos prórroga.
Queremos más. Yailán, Vinicius, Yailán, Vinicius, primera línea. Lo ha sacado todo Ricardo, Lo ha sacado todo. Ahí está. Sin desmerecer lo que puedan hacer posteriormente Finergor y Sarasola, cuarto. Hay partidazo entretenido que estamos viendo, ¿no? Lo ha sacado todo Vinicius, Sarasola, Yailán. Olvídense de jugadas desde los 6 metros. Van a ser todo bombarderos desde los 9. Acabó. Toda la primera línea y algo más de la Unión Financiera. O marca o adiós. Ahí está, Financiera, la Vilesina. Tiene que marcar 2 minutos. Hoy el error de Manel. El error de Manel. Qué pena. En qué momento a 2 minutos del final. 29-28. Y esta jugada vale el partido. Esta jugada vale el partido. Tendría que pedir tiempo muerto Juan, Si marca hay que pedirlo. Ahora va a emplear todo el tiempo del mundo. Juan Echevarría, Yailán, Vinicius. Sarasola en la esquina, pero saldrá en cualquier momento. Ortega en el otro, Vinicius. Yailán. Caro, Yailán. ¡Buah! 13. Ojo, posibilidad de empate. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene Aitor. Tiene que jugar muy bien esta jugada la Atlética. Tiene que ser gol. Tiene que ser gol. Queremos gol, por favor. Queremos gol. Queremos prórroga. Ahí está Carlos. Entramos. Vamos a entrar en el último minuto. Qué calor, qué sudores. Qué maravilla de sudores. Manel. Juan. Ay, qué pena. Por una vez nuestra imparcialidad. Queríamos prórroga. Queríamos prórroga. Estaba ahí. ¿Quedó un minutín? Estaba ahí. 29-28, no puede ser, hombre, un poquito más, dadnos un poquito más. Roba José Carlos, pasivo, 3 pases y tiempo muerto, curiosamente Por el pasivo. por el pasivo. ...22 segundos, roba Vilesina, y el gol de Vinicius, quinto gol de Vinicius, 30-28, queríamos prórroga, hombre, tiempo muerto de Juan, y muy disgustados hoy con el cuadro, con el árbitro, especialmente con... Remontadas más complicadas se han visto, 30-28, necesitáis 2 goles, necesitamos 2 goles, os queremos un poquito más, 10 minutos, ya sé que hace calor, seguir, Adrián, hay que tirar, Germán, jugada ensayada, Juan por el centro, penalti,
Penalti, piden 2 minutos. Le están apretando a Johnny, oye. Le están apretando a Jonathan. Dentro, Aitor. ...10 segundos, un gol. Va a haber individual por toda la cancha. Va a haber individual, saca Caru, 9, 8, 7. Carlos, hay que robar. Hoy Sarasola, adiós. Adiós, gol de Sarasola. Gol de Sarasola, 31-29. Nos gusta el balonmano, por cosas como las que hemos visto ahora. Carvalho. Entramos, vamos a ver, mira por allá que es en directo, bueno, Sarasola, Sarasola, una de las incorporaciones nuevas del conjunto de la Unión Financiera y uno de los 6 goles hoy, partido más intenso de lo esperado, ¿no? Hombre, sí, a ver, igualmente sabíamos que iba a ser un partido súper complicado. A mí ya me habían contado también la rivalidad que hay entre Oviedo y Avilés, en este caso la Avilesina, y estaba claro que iba a ser un partido súper duro. Pero bueno, sí que es verdad que no ha sido un partido bueno a nivel grupal, sobre todo a nivel de intensidad, y bueno, al final lo hemos conseguido sacar. También es importante saber sacar los finales importantes, los finales difíciles de los partidos. Pero bueno, mañana la final y a ganar. Acabas de llegar, ¿cómo estás viendo el equipo? ¿Cómo ha sido tu incorporación? Visión general un poco de este nuevo Unión Financiera. Bueno, a ver, yo personalmente estoy súper contento. Para mí ha sido también un poco una suerte, porque sí que es verdad que al final tuvieron unos problemas con los extranjeros que acabaron fichando, y bueno, tuve la suerte de que Ricardo, el entrenador, ya me conocía de mi etapa en Zamora, y nada, llegué, me incorporé 2 semanas tarde, pero bueno, a mismo ritmo que los compañeros, veo un equipo, la verdad es que muy completo. Tenemos gente grande, gente que defiende, gente fuerte, gente rápida, así que sí que es verdad que va a ser una temporada muy difícil porque somos un equipo recién ascendido a plata, pero bueno, vamos a luchar todos los partidos y el objetivo, por supuesto, es salvarse. Hablando de lo que dices, de la nueva jornada que empezáis el próximo sábado en casa frente al Icasa, ¿objetivos de esa nueva división de honor de plata? No te digo, de la salvación, o sea, no hay que... Lógicamente, si nos podemos meter en el grupo de arriba, en el grupo por la fase de ascenso, pues bienvenido sea, será un premio, pero no hay que hacerse locuras mentales. El objetivo principal es salvarse. Venga, muchas gracias y nos vemos mañana en la final. Gracias, Sarasola. Vamos con Ricardo. Ricardo, bueno, partido, no sé si esperabais un partido tan intenso, pero lo ha sido. Bueno, al final un poco, sobre todo el desacierto de cara a portería. Yo creo que ahora está en casi un 50% de paradas el portero, 40 y pico, de la Avilesina, pues ha hecho que se igualara el partido. Y bueno, luego pues al final no hemos tenido la fluidez de otros días debido a eso, a que no hemos tenido fluidez en los goles. Hemos tenido muchísimas situaciones, claro, que teníamos que haber metido, o un tanto por ciento y no las hemos metido.
13 paradas de Adrián Carvalho, sí, son las que ha hecho, entonces efectivamente ha sido una de las claves. Bueno, un poco la intensidad es un poco lo que en defensa estáis bastante bien, pero bueno, es el ataque un poquito lo que la final de mañana, ¿no? Una de las cosas que quizá hay que corregir más, ¿no? Bueno, yo creo que estamos bien en los dos lados. El problema es que, bueno, pues hay decisiones tampoco que no se entienden mucho y que, bueno, pues son errores de alevines y, bueno, las tenemos que solucionar. Y luego, bueno, pues lógicamente el nivel que estamos acostumbrados a competir en otros amistosos, pues el nivel de los árbitros es totalmente diferente al de hoy y han tenido para mí muchos desaciertos y lo tendrán que ver y corregir. Vale, ¿qué le dices a la afición del Oviedo, a esos pocos que quedan todavía por hacerse socios de la Unión Financiera, que el próximo sábado comienza una nueva campaña, y para que vayan a Valladolid, qué les decimos? Bueno, pues una temporada muy ilusionante en la que vamos a estar en la máxima división a nivel masculino de Asturias y que les animo a que se hagan socios, que vengan, porque al final, gracias a ellos, en gran parte estamos en esta categoría por la afición y nada, animarles a que vengan pues a todos los días a Valladolid, que sea un fortín y que ahí saquemos la mayoría de los puntos. Además tenemos nuevo suelo, nuevo parqué. Sí, o sea, la verdad es que ha cambiado mucho el escenario. Entonces se va a agradecer. El sábado a las 7 y nos vemos. Bueno, mañana la final, perdona. Mañana nos vemos a la final aquí. Sí. Suerte. Muchas gracias. Venga, gracias, Ricardo. Hasta luego. Vamos con jugadores de la Vilesina y vamos a ver porque están muy enfadados con los árbitros. Vamos con Juan, que bueno, en fin, el partido, hay que decir, al margen del resultado, hoy, la Vilesina, tienes que irte satisfecho con el juego, sin duda. Sí, hombre, se nos ha notado muchísimo que nos faltan 2 rotaciones en la primera línea, pero bueno, el equipo ha aguantado bien ahí hasta el final. Físicamente sabíamos que los últimos minutos nos iban a ser tremendamente complicados porque ellos nos sacan muchísimo en el aspecto físico, pero bien, muy contento de la actitud, del trabajo, todo bien, no hay queja y esa es la línea que queremos y poder tener un par de jugadores más para tener un poco más de rotación y un poco más de oxígeno. Esta es la línea a seguir, ¿no? Jugando así en la primera división, los objetivos que se pueden aspirar son muchos. Bueno, este año somos muchos equipos para estar ahí, Soria, Santoña, Juan Fersa, Cuatro Valles, Salamanca, nosotros, bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar, no hay otra cosa que trabajar, que entrenar y ya está, sin más. Hoy tengo que felicitar a mis jugadores porque hemos hecho un grandísimo partido, tanto en ataque como en defensa. Bueno, se nos ha escapado la victoria, ellos son mejores, solo queda felicitarlos y nada más que decir. Efectivamente, hoy más que nunca. Gracias, Juan. Gracias a vosotros. Vamos a ver a Adrián, el portero, a ver si está por aquí, porque ha sido el protagonista del partido. A ver si le vemos y si no, a ver si está por aquí, si no cualquier otro jugador que podamos. Manel, ven para acá. Estamos en directo para el streaming. Bueno, hoy, mira para allá, que estás en directo ahí, a la cámara, eso, es que te vea, con el agua y todo. Bueno, partido muy intenso, no podéis estar hoy disgustados. Hoy ha estado bien. Sí, estamos contentos. Una pena estar remando hasta el final para quedar ahí en la orilla, pero bueno, es un equipo de plata que quiere estar compitiendo por mitad de tabla arriba, así que para nosotros es un gran partido. ¿Dónde crees que estuvo la clave? ¿Estuviste siempre por delante del marcador, o vamos, el 90% del partido, en lo físico? ¿Dónde estuvo la clave de la derrota, que es lo menos importante? Pero bueno, al fin y al cabo es la derrota que os aleja de la final de mañana. Yo creo que en parte el físico y que ellos están mucho más rodados. Empezaron antes a entrenar, llevan una pretemporada con equipos de Asobal, con muchos partidos, y nosotros al final llevamos 4 partidos y bastantes pocos entrenamientos. Entonces, ¿qué tal tu integración en el equipo? Bien, con los compañeros genial, el cuerpo técnico también, me están arropando mogollón. Desde el primer día me sentí uno más del todo y después en cuanto a jugar, bueno, diferente. Juega muy rápido, me toca adaptar todavía a ellos, pero muy bien, muy bien. Empezáis la primera división nacional el próximo sábado, el próximo domingo, visitando León. ¿Qué objetivos tenéis qué expectativas para esa primera división? Para esa liga, vamos. A ver, el partido del domingo vamos con intención de ganar, hay que ir allí empezando fuerte y sacando los 2 puntos. Y la liga, nuestro objetivo es quedar por arriba y si podemos intentar jugar la fase, sea como sea. Muchas gracias, Manel. Vamos con tu compañero Adrián. Adrián, buenas tardes. 13 paradones. ¿Qué se siente cuando se hacen 13 paradas y se pierde el partido? Casi te estoy dando la respuesta, pero... Da rabia, pero va. Yo lo hago más que eso por mí y bueno, también por intentar con los compañeros. Pero bueno, no hubo suerte,
y no se puede hacer nada. Pero el partido hoy ha sido un partido excepcional. Sí, un partido sí, muy no, bien jugado, como todos. yo estoy contento con mi actuación y con la de todos mis compañeros. ¿No? Yo no tengo queja con ellos, ni con el entrenador. Tuvo la ¿Dónde decisión crees, mía. ¿Dónde crees que ha estado la clave de la derrota? ¿En lo físico al final? Porque habéis estado por delante del marcador prácticamente todo el partido. El físico podía habernos pencado un poco, pero yo creo que fue más las decisiones finales en cada lanzamiento, en la decisión de en quién tenemos que defender y quién no. Eso fue más lo que nos molestó a todos y nos pencó para que perdiésemos el partido. Bueno, empezáis la Liga el domingo en León. ¿Objetivos para esa Grupo B, esa Primera División Nacional? ¿Qué esperáis? Oye, yo como siempre digo, quiero llegar a la fase como todos y tenemos la esperanza, no, lo siguiente de entrar directos y además vamos a ir a muerte a por ellos. Pues muchas gracias, Adrián Carvalho, que no Carballo, que me he equivocado, ya me ha corregido. Gracias. Y nada, seguir así, todos los partidos así, no perdéis muchos, ¿eh? Muy bien, gracias, Adrián. A ti. A ti. Bueno, pues nada, seguimos y vamos con Yailán. Otro de los jugadores que viene cojeando. Yailán, ¿qué pasa? Unas molestias que tengo ahí en el pie, tío. ¿Antes del partido ya? No, deja. Sí, desde que empezamos la pretemporada. Está viendo desde Cuba, no sé qué hora Sí, es desde allí. Cuba, pero no, bueno. igual ahí son las 6:30. Las 2:30, tío, Nada, está temprano. ahí en el malecón viéndote. Eso, Bueno, un partido intenso, quizá más de lo que esperabais, ¿no? Claro, sí, al final el partido se puso intenso. Bueno, Abilián ha preparado un buen equipo, ¿me entiendes? Y los primeros partidos siempre son así. Solo tuvimos bastante error en la defensa, en el ataque. Bueno, te vemos más activo este año que el año pasado, más suelto. Te has incorporado ya a la Unión Financiera, te ves más suelto, ¿no? Aunque hemos tenido nuevas incorporaciones, prácticamente la base es la misma del año pasado. Y sí, poco a poco vamos a ir vinculando más al equipo, porque ahora la categoría es un poco más fuerte, ¿eh? Para los equipos más parejos y tal. Pero sí, creo que este año haremos una buena pretemporada, con el afán de mantener la categoría. Eso te iba a preguntar, comenzáis el próximo sábado en Vallovín, en el nuevo parquet. Sí. Además, por cierto, bueno, ¿cómo está el nuevo parquet? Si es mejor que la anterior pista. ¿Y qué esperáis de esa qué esperáis de estas primeras jornadas que empezáis el sábado? Sí, la verdad que Vallovín ha quedado genial. El pabellón ha quedado estupendo. Y la primera jornada creo que vamos a dar un buen espectáculo. O sea, con la ambición de dar la victoria. Que es un equipo también que ascendió de primero igual que nosotros. Y sí, queremos sacar la victoria. Tenemos buen equipo, tenemos buen equipo. Y hemos hecho buena pretemporada también. Bueno, pues mañana en la final a ver si te recuperas y nada, nos vemos mañana, Yailán. Gracias. La final ahora con quien gana entre Grupo y Gijón. Porque el calor lo notamos nosotros. Todo este calor para ti, esto es frío, ¿no? Hostia, pero bueno, se siente igual, se siente bastante. Gracias, Yailán. Venga, hasta luego. Bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado. Gracias a todos ustedes. Recuerden, nos vemos a las 7:30 en el segundo partido de la segunda semifinal. Finelworld y MQ Gijón, el derbi de Gijón. Nos vemos.